Malaquías fue un profeta muy especial, el último del Antiguo Testamento, y su historia es increíble. Imagina que apareció en un momento en que el pueblo de Judá estaba un poco perdido, como si estuviera en silencio. Era un tiempo de oscuridad espiritual, en el que muchos se habían olvidado de las enseñanzas de Dios y estaban viviendo de manera deshonesta. El lugar estaba recuperándose de un periodo muy difícil, después de que muchas personas fueran llevadas lejos por el poderoso rey de Babilonia, un momento que dejó profundas marcas en el corazón del pueblo. Y fue en este desafiante escenario donde Malaquías se convirtió en la voz de Dios, un mensajero valiente que tenía la tarea de llamar a todos a volver a hacer lo correcto y a reconectarse con Él. Su nombre significa mi mensajero, y su misión era clara, mostrar al pueblo que era hora de dejar de lado la injusticia, la deslealtad y la negligencia en relación con el culto a Dios, y volver a tener fe en lo que es bueno y verdadero. Si te gustan las historias bíblicas emocionantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Cada historia trae enseñanzas valiosas y aventuras que pueden inspirarnos. Nadie sabe exactamente cuándo nació Malaquías, pero muchos creen que fue en una noche tranquila en las colinas de Judá, cuando las estrellas brillaban intensamente, como si estuvieran vigilando la tierra en proceso de reconstrucción. El pueblo volvía a casa, trayendo consigo no solo recuerdos amargos de las dificultades del exilio, sino también una nueva esperanza de restaurar todo lo que había sido destruido. El templo, que estaba en ruinas, comenzaba a ser reconstruido, y sus piedras todavía olían a tierra, un símbolo del esfuerzo humano mezclado con el ardiente deseo de reconectarse con Dios. Malaquías nació en una aldea pequeña, pero llena de vida. A primera vista, parecía un lugar común, pero la aldea vibraba con la determinación de hombres y mujeres que, aun teniendo poco, buscaban reconstruir sus vidas y, sobre todo, su fe. Era una comunidad unida, donde todos se ayudaban y compartían sus esperanzas y sueños. Dicen que sus padres eran personas simples, trabajadores del campo, pero muy sabios. Ellos le contaron a Malaquías historias fascinantes sobre los grandes héroes del pasado, como Moisés, que liberó al pueblo de la esclavitud, y Elías, que hizo milagros extraordinarios en nombre de Dios. Desde pequeño, Malaquías parecía diferente de los otros niños. Era un chico callado, que prefería escuchar a hablar, pero su mirada llevaba una intensidad difícil de describir. Tenía una forma especial de prestar atención a las historias de los ancianos de la aldea, que se reunían alrededor de la fogata por la noche, compartiendo recuerdos y enseñanzas. Con cada historia, Malaquías sentía un llamado dentro de sí, como si Dios estuviera preparando su corazón para una gran misión. A medida que crecía, Malaquías comenzó a entender la importancia de su propia historia y del papel que podría desempeñar en la vida de su pueblo. Se volvía cada vez más consciente de las injusticias que le rodeaban y de la necesidad de restaurar la fe entre las personas. Con valentía y determinación, Malaquías se levantó para ser la voz que clamaba por el cambio, recordando a todos sobre la bondad y el amor de Dios. Y así, en medio de un mundo confuso, su mensaje se convertía en un faro de esperanza, iluminando el camino de muchos que buscaban volver a la luz. Cuando los niños jugaban alegremente, corriendo por los campos y divirtiéndose bajo el radiante sol, Malaquías solía ser visto caminando pensativo entre las flores coloridas y los verdes pastos. Parecía estar en busca de algo muy importante, algo que iba más allá de las risas y juegos a su alrededor. Era como si una voz interna lo llamara, guiándolo hacia un propósito mayor. A medida que pasaban los años, comenzaba a entender mejor el verdadero significado de su nombre, que cargaba un peso especial. Un día, mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte y la luz dorada del atardecer iluminaba todo a su alrededor, su padre, un hombre simple pero lleno de sabiduría, usaba una vieja herramienta de trabajo y, con una sonrisa orgullosa, dijo: «Eres nuestro mensajero, Malaquías. Dios tiene planes para ti, incluso si aún no sabemos cuáles». Las palabras de su padre resonaron en la mente del niño, y sus ojos brillaron de curiosidad. Quería entender lo que todo eso significaba, pero en su inocencia, aún no lograba captar toda la profundidad de aquellas promesas. En aquella época, los nombres en Israel no se elegían al azar, llevaban historias, significados, muchas veces, destinos que estaban por venir. Mi mensajero. El sonido de esas palabras parecía vibrar en su corazón como una dulce melodía. Malaquías podía oír eso en murmullos en las conversaciones de los ancianos de la aldea, que contaban historias alrededor de la fogata por la noche, en el susurro del viento que pasaba entre los árboles y hasta en sus propios sueños, donde frecuentemente se veía en situaciones de gran importancia. Con el tiempo,
comenzó a darse cuenta de que las personas a su alrededor esperaban algo de él, incluso si nadie lo decía claramente. No era diferente de una manera que llamara la atención de inmediato, como una estrella brillante en el cielo. Su diferencia estaba en los momentos silenciosos, cuando escuchaba atentamente las palabras de los escribas, que hablaban sobre las leyes y las promesas de Dios, o cuando observaba a distancia los sacrificios que se ofrecían en el templo en reconstrucción. Veía cómo el pueblo se reunía, ofreciendo sus oraciones y esperanzas, y algo dentro de él ardía de manera peculiar, como si ya llevara un mensaje antes de saber cuál sería. A medida que crecía, el mundo a su alrededor también se transformaba. Los días estaban marcados por incertidumbres, y una espiritualidad frágil flotaba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. El pueblo atravesaba dificultades, y Malaquías sentía la tristeza y la inquietud a su alrededor. Observaba los rostros cansados de sus vecinos, oía las dudas en las conversaciones y sentía que había un clamor en el corazón de su pueblo. Con cada nuevo día, una llama de determinación comenzaba a crecer dentro de Malaquías. Sabía que necesitaba hacer algo, que tenía un papel importante que desempeñar en medio de toda esa confusión. La idea de ser un mensajero de Dios se volvía cada vez más real para él. Se preguntaba, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Cómo puedo ayudar a mi pueblo a encontrar nuevamente la fe y la esperanza? Estas preguntas lo impulsaban a buscar conocimiento y a conocer más sobre las tradiciones de su pueblo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y un ardiente deseo de hacer la diferencia, Malaquías continuó su viaje, decidido a descubrir su propósito y cómo podría ayudar a su pueblo a reconectarse con Dios, llevando luz y claridad en tiempos de oscuridad. El nombre Malaquías era como una gran promesa, algo que él sabía que necesitaba cumplir. Desde pequeño, sentía que había un peso especial en su nombre, como si cargara la responsabilidad de algo importante. El joven sentía que algo grandioso estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Judá se estaba levantando lentamente de sus ruinas, y las piedras del templo brillaban al sol, reflejando la luz de un nuevo comienzo. Sin embargo, había algo en el corazón del pueblo que parecía más pesado que nunca, una sombra que cubría la esperanza. Aunque la reconstrucción física del templo estaba casi completa, la reconstrucción espiritual parecía haber quedado en el camino, olvidada en medio del polvo y el esfuerzo. Malaquías, ahora un joven de ojos curiosos y corazón inquieto, observaba todo esto con atención. Caminaba por los mercados, donde el olor de especias y panes frescos se mezclaba con el sonido de las voces de los comerciantes, que discutían acaloradamente sobre medidas injustas y precios altos. Pasaba por las casas, donde los vecinos susurraban entre sí sobre deudas que nunca se pagaban, la preocupación estampada en sus rostros. La injusticia parecía crecer como hierbas malas en un campo de trigo, ahogando la belleza de las flores y la alegría de las cosechas. El templo, que fue reconstruido con tanto esfuerzo y dedicación, debía ser el corazón palpitante de la nación, un lugar de unión y adoración. Pero lo que Malaquías veía era diferente. Los sacerdotes, que debían ser ejemplos de fe y dedicación, parecían distraídos, absortos en sus propias preocupaciones. Se ofrecían sacrificios, pero muchos de ellos apenas seguían las orientaciones de la ley. El pueblo parecía indiferente a la alianza con Dios, como si hubieran olvidado el verdadero significado de la devoción. Las promesas de bendiciones y prosperidad, que antes eran motivo de alegría, parecían ahora muy distantes y casi imposibles. Murmullos de duda resonaban entre las personas. ¿Acaso Dios todavía se preocupa por nosotros? Algunos preguntaban, casi como si fuera un desafío a la propia fe. Otros hablaban en susurros, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. La atmósfera estaba cargada de desconfianza, como si una tormenta estuviera a punto de formarse. Malaquías no podía explicar, pero sentía que algo estaba diferente en esos días. Era como si cada mirada desviada, cada sacrificio imperfecto y cada mentira que escuchaba fuera una chispa en una hoguera que crecía dentro de él. Recordaba las historias antiguas, contadas por los ancianos de la aldea, sobre cómo Dios llamaba a profetas para ayudar a corregir el camino del pueblo, para guiarlos de vuelta a la luz. ¿Podría él ser el próximo? Esa idea no era nada cómoda, de hecho, parecía más una responsabilidad pesada, como un manto que no estaba seguro si podría soportar. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Malaquías sabía que debía actuar. Sentía que era hora de levantarse y hablar, de ser la voz que recordaría a su pueblo las promesas de Dios y la importancia de mantener viva la fe. Soñaba con un futuro en el que las personas se unieran nuevamente en adoración,
donde el templo palpitara con vida y esperanza. La jornada que le esperaba no sería fácil, llena de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidido a hacer la diferencia. Con cada paso que daba, Malaquías sentía que se estaba acercando a su destino. Se imaginaba de pie ante el pueblo, con el coraje de un león y la sabiduría de los antiguos, listo para compartir el mensaje que ardía en su corazón. La responsabilidad que sentía no lo paralizaba, al contrario, encendía una llama de determinación. El futuro de su pueblo podría depender de lo que él eligiera hacer a continuación, y estaba decidido a no dejar pasar este llamado. Era hora de ser el mensajero que Dios había preparado, y Malaquías estaba listo para enfrentar lo que viniera. Las mañanas en Judá siempre estaban llenas de vida y movimiento. El sol nacía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras los comerciantes comenzaban a abrir sus puestos. Podías escuchar sus gritos animados, llamando a la gente para que viera sus mercancías frescas, como frutas jugosas, cerámicas coloridas y telas brillantes. El sonido de los pasos apresurados de las personas que pasaban por el mercado se mezclaba con el bullicio de las conversaciones y las risas. Sin embargo, para Malaquías, todo este alboroto comenzó a sonar distante, como si lo estuviera escuchando desde un lugar lejano. Algo dentro de él lo llamaba hacia un lugar más tranquilo y silencioso, donde pudiera pensar y reflexionar. Era en esos momentos que solía subir las colinas alrededor de su aldea. Las colinas estaban cubiertas de hierba verde y flores silvestres que se movían suavemente con el viento. Lejos del ruido del mercado, Malaquías encontraba un espacio especial para orar y buscar respuestas que parecían siempre escapar de su comprensión. Se sentaba en una gran piedra, observando las nubes que pasaban lentamente, y se sentía parte de algo más grande. Bajo el vasto cielo azul, sentía la presencia de algo divino, algo que parecía susurrar entre el viento y las hojas de los árboles. Fue en uno de esos momentos tranquilos que todo cambió. Mientras miraba hacia el horizonte, un sentimiento profundo e intenso lo invadió. Malaquías no podía explicar exactamente lo que estaba sucediendo, era como si las palabras no fueran suficientes para describir la fuerza de ese instante mágico. De repente, su mente se llenó de una claridad que nunca había sentido antes. Las ideas y verdades que antes parecían confusas ahora encajaban como piezas de un rompecabezas. No escuchó una voz como si alguien estuviera a su lado, pero las palabras le llegaron con tanta claridad y fuerza que parecían estar grabadas en su corazón. Tú serás el mensajero, Malaquías. Ve y habla. Se quedó parado allí, con la mirada fija en el horizonte y el corazón acelerado. En ese momento, supo que su vida nunca más sería la misma. La responsabilidad que antes parecía un peso ahora ardía dentro de él como una llama viva, iluminando su propósito. Dios había hablado con él, y ya no había lugar para dudas. Cuando descendió de la colina, Malaquías se dio cuenta de que las miradas de las personas a su alrededor eran diferentes. Sentía que, de alguna manera, había cambiado. Tal vez solo era su propia percepción, pero ahora llevaba una misión especial, algo que la gente aún no podía ver. Con cada paso, sentía la importancia de lo que había recibido, como si estuviera cargando un tesoro precioso. Sabía que necesitaba preparar a su pueblo, pero ¿cómo comenzar? El templo, donde la gente solía reunirse para adorar, estaba lleno de sacerdotes que parecían desinteresados y un pueblo que parecía perdido. La situación estaba fuera de lugar y lo que antes era un centro de fe ahora parecía un lugar de indiferencia. Malaquías se dio cuenta de que necesitaba valor para enfrentar esta realidad, más que eso, necesitaba sabiduría para entender lo que Dios quería que hiciera. Con el corazón lleno de determinación y la mente hirviendo de ideas, Malaquías decidió que iba a descubrir cómo ayudar a su pueblo a reconectarse con Dios. Comenzaría a observar, escuchar y aprender de las personas a su alrededor. Sabía que la jornada no sería fácil y que enfrentaría desafíos. Pero estaba listo para luchar por su misión, porque ahora tenía la fuerza de una llama ardiente dentro de él. Y así, con el coraje de un león y la determinación de un verdadero mensajero, Malaquías emprendió su viaje, listo para traer la esperanza y la luz de vuelta al corazón de su pueblo. La aventura apenas comenzaba, y apenas podía esperar para ver lo que Dios tenía reservado para él y para todos los que amaba. Malaquías quería mucho hablar con su pueblo, pero el silencio del templo era tan intenso que casi parecía gritar. Para quien prestara atención, además del sonido de los pasos resonando en las piedras, había una sensación de que algo estaba muy mal. Entró en el patio central y miró de lejos a los sacerdotes. Se movían de una manera tan mecánica, como si estuvieran haciendo una tarea aburrida, y no algo sagrado.
Las ropas que debían simbolizar pureza estaban desgastadas, al igual que la dedicación de ellos a lo que hacían. Entonces, algo llamó la atención de Malaquías y le hizo sentir su corazón apretar. Un cordero cojo estaba siendo llevado para el sacrificio. Eso era un gran insulto a la ley, pero, extrañamente, nadie parecía darse cuenta o, peor aún, nadie parecía importarle. Malaquías se quedó paralizado, observando cada gesto de esos sacerdotes, que mostraba la apatía que había tomado el corazón de los líderes espirituales del pueblo. Finalmente, cuando reunió valor, caminó hasta el altar e intentó acercarse a uno de los sacerdotes. Pero antes de que pudiera decir algo, fue interrumpido por un gesto impaciente. «Vuelve después, joven. Estamos ocupados», le dijeron sin siquiera mirarlo a los ojos. Malaquías se alejó, pero no se rindió. Sabía que Dios lo había enviado para señalar el error y recordar a esos hombres la promesa que habían hecho con la alianza sagrada. Pero, ¿cómo podría ser escuchado si incluso los responsables de enseñar la ley parecían ciegos a la verdad? Necesitaba encontrar una manera de hablar, incluso si su voz era ignorada. Mientras abandonaba el templo, escuchó susurros entre los sirvientes, murmurando sobre sacrificios rechazados, ofrendas mal hechas y hasta sobre objetos sagrados desviados para uso personal. La indignación crecía dentro de él, como un fuego que no podía ser apagado. Malaquías sabía que su mensaje no podía limitarse a palabras susurradas. Necesitaba ser valiente y decidido, encontrando una forma de hacer que su pueblo escuchara la verdad. Respiró hondo y decidió que no iba a rendirse. Su misión era muy importante, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para devolver la atención y el respeto que el templo y la alianza con Dios merecían. Mientras Malaquías caminaba por las calles de piedras, sus pasos resonaban a su alrededor, pero su mente estaba lejos. Se preguntaba cómo el pueblo había llegado a este punto de indiferencia. No eran solo los sacerdotes los que estaban fallando en honrar a Dios, parecía que la falta de cuidado se había esparcido por todas partes, afectando incluso a las familias y a los comerciantes del mercado. El pacto que Israel había renovado con tanto entusiasmo después del exilio ahora parecía una sombra distante. Al girar una esquina, Malaquías escuchó dos voces elevadas en una discusión. Un comerciante, con el rostro rojo de rabia, acusaba a un cliente de pagar con monedas falsas. El cliente, a su vez, señalaba la balanza del vendedor, que estaba claramente manipulada. Ambos gritaban el uno al otro, pero ninguno parecía tener razón. Malaquías se detuvo y observó aquella escena. Era un retrato perfecto de lo que estaba sucediendo. La deshonestidad estaba presente de ambos lados, y el respeto por las leyes de Dios había sido cambiado por la avaricia. Mientras continuaba su camino, se cruzó con una mujer sentada al borde de la carretera, llorando suavemente. Ella sostenía una pequeña bolsa con monedas, probablemente insuficientes para comprar lo que necesitaba. Malaquías sintió un peso en el corazón al imaginar cuántas veces esa mujer había sido explotada por aquellos que deberían ayudarla. Era triste pensar que había personas que se aprovechaban de los más necesitados. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando llegó a una plaza, encontró a un grupo de jóvenes burlándose abiertamente de las tradiciones de sus padres. Hacían chistes sobre los sacrificios y se reían de las promesas de bendiciones. «Nada de eso importa ya», dijo uno de ellos. «Si Dios realmente se importara, ya nos habría bendecido». Malaquías se quedó en shock. ¿Cómo era posible que no se dieran cuenta de la importancia de honrar a Dios y las tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación? Con el corazón pesado, Malaquías sabía que necesitaba hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su pueblo se alejaba de todo lo que era sagrado. Era hora de actuar y recordar a todos sobre la importancia de sus promesas y de cuidar unos de otros. Estaba decidido a traer de vuelta la luz y la esperanza a su pueblo. Malaquías sintió un nudo en la garganta. Las palabras que escuchaba, llenas de desesperación y falta de respeto, mostraban cómo el pueblo estaba desconectado de Dios. Las noches parecían más largas desde que decidió que no podía quedarse en silencio. Se retiraba al pequeño lugar donde vivía, sentándose en un rincón, con los ojos fijos en una lámpara que titilaba. Cada sombra proyectada en la pared parecía contar la historia de un pueblo que se había alejado de la luz. Malaquías sabía que Dios lo llamaba para ser esa luz, pero se preguntaba si sus palabras tendrían suficiente fuerza para hacer la diferencia. Fue en una de esas noches, mientras oraba, que tuvo una visión impresionante. Vio una balanza enorme flotando en el cielo. De un lado, había un peso enorme de injusticia, mentira e indiferencia. Del otro lado,
una pila pequeña y frágil de verdad y obediencia. Entonces, un fuego comenzó a subir desde la base de la balanza, consumiendo el lado más pesado. Pero no era una destrucción sin sentido, era una purificación. Cuando Malaquías abrió los ojos, su corazón estaba más fuerte. Sabía que necesitaba anunciar no solo los errores, sino también el juicio que vendría. En los días siguientes, comenzó a caminar por las calles con un nuevo propósito. Pero, dondequiera que fuera, los signos de la corrupción lo perseguían. Vio a un hombre con ropas rasgadas, ahogado por deudas injustas, y a niños hambrientos ignorados por aquellos que pasaban con cestas llenas de comida. Incluso en el templo, donde la justicia debería comenzar, el olor de sacrificios inaceptables parecía llenar el aire. Malaquías sabía que no sería fácil. Las personas estaban acostumbradas a vivir como si Dios estuviera lejos, como si sus promesas no importaran. Pero estaba decidido a traer de vuelta la esperanza y la verdad a su pueblo. Quería que todos supieran que Dios aún se importaba y que era hora de cambiar. Malaquías sabía que las historias del pasado no eran solo cuentos olvidados, también sentía que Dios estaba a punto de mostrarse de una manera que nadie podría ignorar. La pregunta era, ¿estaría la gente lista para lo que vendría? Estaba de pie ante la puerta del templo, y las primeras luces del amanecer coloreaban el cielo, pero apenas notaba el sol salir. El peso de su misión era casi aplastante. Sabía que ese día sería muy importante. Tenía que hablar y recordar a los sacerdotes de la alianza que sus ancestros habían hecho con Dios, una alianza que comenzó con Leví, el primero en liderar los servicios sagrados con respeto y valentía. Con pasos firmes, Malaquías entró. El templo estaba en silencio, pero no era un silencio respetuoso, era un silencio de indiferencia. Algunos sacerdotes se movían lentamente, como si el servicio fuera solo otra tarea aburrida. Otros murmuraban entre sí, preocupados por asuntos sin importancia. Malaquías sintió un fuego crecer en su corazón. Caminó hasta el altar y esperó hasta que las personas empezaron a mirarlo. ¿Se acuerdan de la alianza con Leví? Su voz resonó firme, pero llena de dolor. Algunas personas se detuvieron, confundidas, mientras que otras fingieron no escuchar. Él continuó, Leví caminó con Dios con honestidad. Honró al Señor con sus palabras y su vida. Pero ustedes, están profanando el altar con sacrificios inaceptables y palabras vacías. ¿Dónde está el respeto que Dios merece? Los murmullos aumentaron, pero Malaquías no se dejó intimidar. Habló sobre la corrupción que estaba incluso en los rituales más sagrados, como si fueran solo tradiciones sin sentido. Señaló los errores, pero también recordó el propósito de la alianza, traer vida y paz al pueblo. No era demasiado tarde para cambiar, pero necesitaban abrir los ojos y los corazones. Mientras observaba las expresiones de las personas a su alrededor, Malaquías se dio cuenta de que su mensaje debía llegar a todos, no solo a los sacerdotes. Salió del templo y cruzó las calles abarrotadas, donde el sonido del mercado crecía. El olor de especias se mezclaba con el ruido de discusiones, negociaciones y risas. Pero, en medio de toda esa agitación, sentía un vacío profundo. La gente continuaba sus vidas como si nada estuviera mal. Malaquías sabía que tenía que actuar y hacer que todos entendieran la importancia de reconectarse con Dios. Claro. Aquí tienes la traducción al español. Malaquías se dio cuenta de que las personas cometían errores todos los días, como si fuera algo tan común como respirar. En medio de ese caos, sabía que su próximo mensaje necesitaba ser escuchado. Entonces, subió a una piedra para llamar la atención. Algunas personas se detuvieron, curiosas, mientras que otras lo miraron con desconfianza. Escuchen, gritó. Dios enviará un mensajero para preparar el camino. Él vendrá antes del Señor, como un fuego purificador, como un jabón que limpia las manchas más profundas. Sus palabras resonaron en el mercado, llenas de urgencia, haciendo que incluso los más distraídos se detuvieran por un momento. Malaquías continuó hablando sobre el mensajero que abriría el camino para algo mucho mayor, algo que el pueblo no comprendía del todo. Describió un fuego que no solo purificaría el oro y la plata, sino también los corazones de las personas. ¿Quién podrá soportar el día de su venida?, preguntó, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta. La gente comenzó a susurrar, tratando de entender si ese mensajero podría ser alguien que ya vivía entre ellos. Malaquías sabía que lo que decía sonaba como un enigma, pero también sabía que era muy importante. Quería que su voz resonara en las mentes y corazones de las personas, preparándolos para algo mucho mayor.
Mientras la gente se dispersaba, muchos todavía murmuraban sobre sus palabras. Malaquías sintió que tenía más que decir, había más que revelar. El sol de la justicia aún no había brillado, y las noches en Judá parecían más frías. Pero él no sentía el frío. Caminaba por las calles vacías, con los pensamientos girando como el viento. Sentía que había algo más que necesitaba decir, algo que no podía esperar. En las visiones que Dios le daba, veía una luz surgiendo en el horizonte, un brillo poderoso que expulsaba toda la oscuridad. Malaquías sabía que esa luz era la esperanza que todos estaban esperando. Claro. Aquí tienes la traducción al español. Esa luz no era solo una señal, era una promesa. Era el sol de la justicia. A la mañana siguiente, Malaquías subió a una colina cercana, donde podía ser visto y oído por muchos. La gente comenzó a reunirse, atraída por la fuerza de sus palabras y por la autoridad que ahora emanaba de su voz. Levantó las manos pidiendo silencio y comenzó a hablar. El día está llegando, anunció. Un día como ningún otro, en que los justos serán sanados por el sol de la justicia, pero los que hacen el mal serán como paja que se quema en el fuego. El murmullo creció entre las personas que lo escuchaban. Algunos miraban al cielo, como si esperaran que ese sol apareciera de inmediato, mientras que otros fruncían el ceño, sin entender bien lo que eso significaba. Pero Malaquías no se detuvo. Describió un futuro maravilloso, donde aquellos que temían el nombre del Señor saltarían de alegría, como terneros libres de sus cadenas. Esa imagen hizo sonreír a muchos, pero también provocó escalofríos en aquellos que sabían que no estaban preparados. Recuerden, exclamó. El Señor cumple sus promesas. Pero, ¿quién entre ustedes está listo para ese día? Su voz resonó por el valle mientras observaba los rostros confundidos y, en algunos casos, asustados. Malaquías miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Era como si el cielo estuviera anunciando lo que él sentía en su corazón, un momento de cambio, un espacio entre lo que fue y lo que está por venir. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero aún necesitaba hablar una vez más. Reuniendo nuevamente a la gente, habló con más intensidad que nunca. Recuerden la ley de Moisés, dijo, con una voz firme, cortando el viento que pasaba por el valle. Recuerden las órdenes que el Señor dio en Horeb para todo Israel. Sus palabras eran tanto una advertencia como un ruego. Sabía que el pueblo, cada vez más alejado de Dios, necesitaba un ancla, algo que los mantuviera firmes mientras esperaban el cumplimiento de las promesas. Pero Malaquías no se detuvo allí, tenía mucho más que anunciar. Claro. Aquí tienes la traducción al español. Malaquías estaba emocionado porque sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Enviaré al profeta Elías antes de que venga el gran y terrible día del Señor, proclamó. Un murmullo recorrió la multitud. Elías, aquel que desafió a reyes y llamó fuego del cielo, ¿cómo sería posible? Malaquías miró los rostros a su alrededor. Había esperanza en los ojos de algunas personas, pero escepticismo en muchos otros. Este profeta vendrá para restaurar las cosas, continuó. Él traerá a los padres de vuelta a sus hijos y a los hijos de vuelta a sus padres. Porque, si eso no sucede, la tierra será maldita. El silencio que siguió era denso, como si cada persona sintiera la importancia de la elección que tenían delante. Malaquías sabía que esas eran sus últimas palabras al pueblo, pero la historia que él ayudó a comenzar aún no estaba completa. El mensajero se estaba alejando, pero el cumplimiento de la promesa se acercaba. En los días que siguieron a la última mensaje de Malaquías, todo quedó envuelto en un extraño silencio. Era como si el peso de sus palabras estuviera flotando sobre la gente, resonando en cada rincón de Judá. Algunas personas se reunían en pequeños grupos, discutiendo lo que quería decir con la venida de Elías. Otros evitaban incluso mencionar su nombre, como si recordarlo trajera miedo al juicio. Malaquías, por su parte, ya no buscaba a las multitudes. Sabía que había hecho lo que Dios lo llamó a hacer. Mientras caminaba solo, observaba a las familias en las puertas de sus casas, a los comerciantes en el mercado y a los sacerdotes en el templo. Entendía que el mensaje ahora dependía de cómo cada uno eligiera responder. Sin embargo, en su corazón, sentía que la mayoría de las personas no estaba lista. Con el paso del tiempo, los recuerdos de Malaquías comenzaron a transformarse en susurros de leyendas, como historias contadas alrededor de una fogata. Claro. Aquí tienes la traducción al español. Algunas personas decían que Malaquías había subido a las montañas, desapareciendo como muchos profetas antes que él.
Otros creían que todavía estaba entre el pueblo, observando y esperando el momento adecuado para que sus palabras se cumplieran. Pero nadie sabía con certeza. Lo que era innegable, sin embargo, era que la ausencia de su voz marcaba el comienzo de una larga espera. Durante más de 400 años, el cielo permaneció en silencio. Las promesas de Dios parecían distantes, y el corazón del pueblo oscilaba entre la esperanza y la duda. Pero Malaquías sabía que el plan de Dios nunca falla. El mensajero que había anunciado, aquel que abriría el camino, vendría pronto. El silencio que siguió a la partida de Malaquías no era solo la falta de su voz, era un tiempo de espera, un espacio donde las palabras del profeta resonaban en los corazones de todos los que aún buscaban la verdad. Durante 4 siglos, Judá vivió a la sombra de sus advertencias y promesas. El sol de la justicia, el mensajero y la purificación, todas estas ideas seguían vivas, incluso cuando parecía que Dios estaba distante. Malaquías nos dejó algo que va más allá de sus palabras. Nos mostró lo importante que es ser fiel, incluso en tiempos de duda. Enfrentó la indiferencia, la corrupción y el desánimo con una valentía que solo puede venir de una fe fuerte. No era poderoso como los reyes o los guerreros, pero su fuerza estaba en la verdad que llevaba dentro de sí. Malaquías nos enseñó que la voz de Dios puede encontrar espacio en cualquier corazón dispuesto a escuchar, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece confuso. Su mensaje también nos recuerda que cada elección que hacemos es importante. Clamó por la alianza con Dios, por el respeto a lo sagrado y por la práctica de la justicia. Las lecciones de Malaquías aún resuenan en nuestras vidas hoy. Se nos invita a reflexionar sobre lo que ofrecemos al Señor. ¿Nuestros sacrificios son puros? ¿Nuestra adoración es sincera? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? Pero, sobre todo, Malaquías nos enseñó sobre la esperanza. Preparó el camino para algo más grande, algo que transformaría el mundo para siempre. Nos apuntó hacia un futuro brillante. Claro. Aquí tienes la traducción al español. Dios prometió que un día todo sería restaurado, y cuando finalmente se rompió el silencio, muchos siglos después, fue con el grito de un mensajero en el desierto. Era exactamente como había anunciado Malaquías. La historia de Dios nunca se detiene. Malaquías nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue escribiendo el próximo capítulo de nuestra historia. Si te gustó la historia de Malaquías y quieres escuchar más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con las personas que amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones increíbles de la Biblia.